del contexto político y social de nuestra América Latina. Y, fuimos descubriendo muchas personas, muchos amigos que estaban en la misma inquietud nuestra, y entonces decidimos poner algunos puntos eh, para, para guiarnos en la orientación. Y uno de los puntos dijimos, mira, aquí no vamos a tener censura. Aquí vamos a tocar todos los temas, ya sean tabú o vudú, como decía un amigo, tabú o vudú, que no se tocan, no se conversan en las iglesias, en los seminarios, en los círculos eclesiales, los vamos a tocar sin problema y no vamos a censurar a nadie. Todas las ideas van a ser bienvenidas y lo vamos a hacer con mucho respeto, con mucha altura, y entonces eso fue lo que realmente nos motivó. Y cuando ya cumplimos 1 año y medio más o menos, y por supuesto nos cansamos un poco de esta tarea, eh, cambiamos a tener reuniones no todas las semanas, sino semana por medio, y también este pequeño equipo lo fuimos agrandando. Ahora somos 6 personas las que coordinamos eh, los diálogos anabautistas. También está Alberto Guerrero de Colombia, René Vanegas de El Salvador y Milena de Colombia también, que gentilmente ella es la que nos presta su cuenta de Zoom para funcionar. Y, y bueno, eh, ¿cuál fue una de las, como dice nuestro afiche, nuestro tema de, de este taller? ¿Cuál fue nuestra preocupación central? Sigue siendo el tema de los fundamentalismos. Es interesante cómo no solo en América Latina, en el mundo, hemos visto cómo han crecido los fundamentalismos en el campo político y en el campo religioso. Pensaríamos que por los avances, ¿no es cierto?, la crisis que vivimos, y todavía vivimos esta crisis ecológica, económica, política, social, ecológica, realmente es una crisis global, que la situación sería diferente, que despertaría más la solidaridad, el amor, la preocupación por el otro, pero también hemos visto que ha nacido lo más bueno del ser humano, pero también lo más malo también. Y en este caso, con preocupación vemos cómo siguen creciendo los fundamentalismos. Y en este caso que estamos en este congreso, que es de una denominación importante, también vemos con preocupación el fundamentalismo que va surgiendo en las iglesias. Yo creo personalmente, y me considero hace mucho tiempo anabautista, me encanta, por supuesto, la teología anabautista por lo democrática que es, por el énfasis en lo congregacional, en la no violencia, en la iglesia como comunidad. Bueno, y aparte la historia heroica que tiene de los primeros líderes anabautistas y en general el énfasis en la paz. Me preocupa cómo no solo en las iglesias menonitas, sino en general en las iglesias evangélicas, y incluso hablando de la iglesia católica, eh, estas señales, esta nota distintiva de la teología anabautista se están perdiendo de alguna manera. Y, y pienso que justamente, y esa fue nuestra motivación, esta teología tan positiva, tan linda que es la anabautista, eh, que, que de alguna manera nos entusiasma, veíamos resistencia e incluso oposición en muchas iglesias evangélicas y también menonitas. Entonces, justamente queremos seguir trabajando este tema. Creemos que la iglesia es una señal del reino de Dios, y justamente las iglesias locales justamente es donde deben darse estas señales del reino, esta convivencia,
la democracia en todas sus áreas, en el liderazgo, también en el discernimiento comunitario, en la ayuda y en la preocupación social y política que la Iglesia debe tener en lo que pasa en el mundo. Y bueno, y en el caso de las relaciones intereclesiales, en el sano ecumenismo, en la unidad, hoy día lamentablemente están en cuestión. Y creo que por ahí van los desafíos que hoy necesita desarrollar las iglesias en general y los menonitas en particular. Y entonces pienso que es justamente el liderazgo que debe guiar nuestras iglesias es un desafío. La otra es la manera de cómo deben conducirse también nuestras iglesias y también, bueno, la hermenéutica, por supuesto, hoy día es, justamente conversaba con unos amigos, hoy día se necesita muchos hermeneutas, hoy día hay que saber volver a interpretar bien la Biblia, pero también interpretar las señales de los signos de los tiempos que se viven en nuestras sociedades para poder ser más efectivo y eficaz. Quiero dejar acá justamente mi introducción para dar la palabra a María Elena y luego a Luis María. Y justamente nosotros en nuestros talleres, en nuestros encuentros, tenemos esta dinámica que se exponen 10 a 15 minutos cada persona y luego se abre el panel para que se puedan hacer preguntas y comentarios y luego cerramos nosotros mismos al final con las conclusiones. Así que hoy día estamos haciendo un simulacro de lo que hacemos semanalmente con cada 15 días. Bienvenidos Luis María y María Elena, que tiene la palabra. Gracias. Bueno, yo voy a saludar primero a cada uno de los que está acá. Pues estamos en español, pero se supone que después estaremos en la grabación. Entonces, un saludo para cada uno que escuche después esta intervención. Y no aparece ahí ahora mi nombre es María Elena Arango, librero, soy colombiana, viviendo en Bogotá. Agradezco a Dios esta oportunidad de estar en este espacio y darle la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes, reconociendo el beneficio de estar interconectados. Y gracias a la comunicación digital, poder disfrutar y participar en el Congreso Mundial Menonita del 2022 en su Asamblea 17. Y Josué, ahora sí me puedes ayudar, voy a tener unas diapositivas para ponerles un esquema de algunas de las cosas que les voy a compartir. Vamos a poner la primera, Josué, gracias. Bueno, mi intervención, como decía la invitación, dice la cooperación corresponsable y la colaboración y coinspiración. En este marco del tema del Congreso, seguir a Jesús juntos, superando las barreras. Y ya lo mencionaba Víctor, la primera pregunta con la que iniciamos, ¿qué aportes puede hacer la teología anabautista a la crisis global que vivimos? Podemos poner la otra, Josué. Bueno, ya también lo decía Víctor, este espacio era para ejemplarizar lo que habíamos hecho. Quedamos de 15 a 20 minutos a cada uno de los expositores. Dos ideas que quiero dejar del comienzo. Dice Humberto Maturana, biólogo y filósofo chileno, tenemos que cambiar nuestra actitud. En vez de competir, colaborar. En vez de desear, compartir.
Por eso hablamos del fin del liderazgo y el inicio de la era de la co-inspiración y colaboración. Y Bernard Lonergan invita a sus lectores a participar en la constitución de una cosmópolis que está fundada sobre nuestra capacidad de autotrascendencia auténtica que promueve el desarrollo humano integral. El mundo pierde su equilibrio cada día y su belleza. Podemos decir, como dice el Papa, que estamos destruyendo nuestra casa común. Como hombres y mujeres, con esta manera de ser cristianos, anabautistas, y volviendo a la pregunta que dio inicio a este espacio, ¿qué aportes puede hacer la teología anabautista a la crisis global que vivimos? Hoy continuamos en crisis y por lo tal consideramos necesario, indispensable, pensar, repensar constantemente la misión de la Iglesia en América Latina y en el mundo. Hace 25 meses concordábamos que la teología anabautista tenía mucho que decir, primeramente a las iglesias menonitas, luego a las iglesias evangélicas, al cristianismo en general y a todas las confesiones de fe, podemos decir hoy. Y hoy, nuevamente, la pregunta está ahí. ¿Qué aportes puede hacer la teología anabautista a la crisis global que vivimos? Para que la teología anabautista continúe aportando, es indispensable incorporar a nuestro quehacer teológico y eclesial nuevas miradas al liderazgo, al seguimiento a Jesús, como nos invita el tema que nos convoca este congreso. Seguir juntos, superando las barreras. Lo que voy a compartir tiene como base bibliográfica partes de pensamiento de Bernard Lonergan en dos de sus textos, Método en Teología e Insight, y un artículo escrito por un profesor de la Javeriana, filósofo Francisco Sierra, para el libro Especialidades Funcionales y Colaboración, Lonergan en Latinoamérica. Y también unos apuntes, como ya dije, del biólogo y filósofo chileno, cofundador de la Escuela Matrística, Humberto Maturana. Y algunos apuntes de mi monografía, El testimonio comunitario cristiano como dinamizador de reconciliación y justicia social. Esta escuela matrística hace referencia a nuestra matriz, a nuestro útero, el de cada una de las mujeres, y también a la matriz ecosistémica, biológica y cultural que nos acoge y nos contiene y que está constituida por una trama de relaciones basada en el encuentro mutuo desde el amor. El corazón mismo del proyecto metodológico de Lonergan pertenece no al hacer teología de cualquier manera, sino una teología a la altura de la época, una teología en diálogo con el mundo, con la historia y con sus problemas. Y Lonergan plantea la comunidad humana como un ideal, pero siendo realista, describe los sesgos, errores, desviaciones o aberraciones a nivel individual, grupal y de la sociedad en general. Describe el ciclo amplio de la decadencia y postula un punto de vista superior para poder revertir el absurdo social generalizado, que es el producto acumulativo de una serie de rechazos a la comprensión, donde un análisis dialéctico puede descubrir y exhibir tanto la serie de rechazos en el pasado como las tácticas de la resistencia contemporánea a una luz crítica de la inteligencia. Preguntémonos, ¿cómo desarrollar una iglesia decidida a realizar a plenitud el proyecto de Jesús? Bueno, el planteamiento que he usado de Lonergan es con una nueva mentalidad de progreso que podemos denominar cosmópolis, que es un camino hacia un mejoramiento sociocultural. Eso es la cosmópolis. Se trata de una mentalidad, un punto de vista superior en el ámbito cultural, que sirve de orientación para un mejor camino. La estrategia principal cosmopolita se integra alrededor de la noción de cosmópolis, que no es una receta, no es una fórmula mecánica, es una creación comunitaria que debe tener ciertas características o propiedades que se debe ir especificando poco a poco. Y debe ser promovida
por un grupo influyente, no dominante, sino creativo, que logre consensos. Lo primero son las ideas, no la fuerza o la cohesión. Cosmópolis, entonces, como este punto de vista superior, es una tendencia de una cultura que se basa en la fuerza del desprendimiento y del desinterés del espíritu humano. No se trata de una utopía ni una síntesis imaginativa. Una comunidad cosmopolita es radicalmente emancipativa. Implica una autoapropiación dialéctica de la unidad dinámica de la conciencia humana en sus variables de desarrollo. La autoapropiación y la apertura a la conversión. Vale decir, por una parte, es la capacidad de asumir los alcances actuales del espíritu humano en conformidad con su desarrollo histórico. Y por otra parte, es la posibilidad de afrontar los problemas de nuestra coyuntura social y cultural para colaborar desde la fe cristiana en la elaboración de soluciones concretas y adecuadas. En términos teológicos, en la venida y expansión del reino en nuestro mundo actual. El método empírico generalizado. ¿Cómo conoce el hombre la realidad? A esta pregunta, ¿cómo conoce el hombre la realidad? O esta pregunta ha motivado tantas respuestas y posiciones epistemológicas desde el punto de vista científico y filosófico que no satisficieron a Lonergan, quien, ubicando al hombre en un amplio ámbito, dice que éste puede dar razón del mundo en el que vive usando otros recursos igualmente humanos. Habla de la mística, el arte, el sentido común. Sus enfoques epistemológicos nacen de una intención pastoral que termina en lo que él llama un estudio de la comprensión humana, en su obra cumbre, Insight, donde muestra cómo comprendemos los seres humanos, que son muchos los recursos que desarrollamos como personas, lo que nos hace volver al sujeto, dando nuevos postulados que indican cómo vivir en estos nuevos escenarios que este tiempo nos presenta. Hoy, ante tantas realidades que nos deshumanizan, la propuesta de Lonergan de la autoapropiación, cuando el sujeto es capaz de relacionar los diferentes procedimientos que emplea, es una pequeña pero valedera manera de humanizarnos en este tiempo en que vivimos. Y más dentro de las comunidades de fe, y críticamente afrontar no solo el poder que anula los valores dentro de la religión que abrazan, sino las diferentes crisis que atravesamos. Este modelo propuesto por este canadiense nos permite constituir un marco de referencia válido y sugestivo para la comprensión de las matrices culturales, regionales y latinoamericanas y globales en su circunstancia histórica. Estamos en el antropoceno, que este término es acuñado por el Premio Nobel de Química Paul Crutzen en el año 2000 para designar la nueva época geológica que reconoce la impronta global del hombre sobre el planeta y que reemplazaría al Holoceno, el periodo cuaternario de la historia de la Tierra desde hace 10.000 años hasta hoy. En un mundo hiperconectado, en redes sociales de información instantánea, somos habitantes y ciudadanos del mundo lleno de complejos desafíos climáticos, ambientales, coloniales, de sociedades en las que prima el capitalismo, que produce la inequidad, la pobreza, la corrupción, la violencia y el desempleo. De sociedades en las que la salud, la economía, la vivienda y la educación son profundamente deficientes. Experimentamos enormes desafíos tecnológicos, económicos, culturales, desafíos geopolíticos, ideológicos, secularistas y postcoloniales, desafíos de nuevas estéticas y lenguajes, de pluralismo religioso, de diversidad de orden y orientación sexual, de nuevos movimientos sociales, de nuevas filosofías, todo ello impactando nuestros quehaceres cotidianos y eclesiales. Pues como comunidades anabautistas estamos insertas en este panorama.
En muchas ocasiones lo obviamos por desconocimiento, comodidad o irresponsabilidad. La tarea que tenemos entre manos sería la de implementar una cosmópolis desde la región donde nos encontremos, que asuma el control del significado y el valor de nuestra historia pasada, presente y futura, y la encamine hacia nuevas metas. ¿Qué es entonces el método? El centro de la teología y filosofía del Lonergan está en el método empírico generalizado, que es un estudio sobre la forma como conoce el ser humano y a la vez una propuesta para dialogar en vista de que todos los seres humanos conocemos de la misma forma. El conocer debe llevarnos a una postura autocrítica, a hacernos conscientes de los procesos intencionales del conocimiento, que son experimentar, entender, juzgar y decidir. Es lo que se denomina la autoapropiación, para que nos permitirá vivir una fe encarnada que asume el mundo para vivir en él, sin dogmatismos e ignorancia, ya que para aprender algo, en cualquier área, seguimos los mismos pasos como seres humanos. Por lo tanto, es una herramienta que nos ayudará en la cooperación corresponsable. El método es un conjunto de operaciones humanas que Lonergan determina como un esquema normativo de operaciones recurrentes relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y progresivos. Es un marco para la creatividad en colaboración. Puede constituir un marco de referencia válido y sugestivo para la comprensión de las matrices culturales regionales, como ya dije, latinoamericanas, globales, en su circunstancia histórica. La necesidad de la colaboración ha sido un llamado temprano de este filósofo en la búsqueda de una explicación integral de la realidad. La cooperación y la colaboración, siempre concretas, se han dado a través del tiempo. Todo presente es poderoso en medida en que los logros del pasado viven en él. Esto se ha producido en los grupos de grupos, en la agrupación de muchos grupos, al punto de formar casi una totalidad orgánica tras los logros repetidos y lograr multiplicar el poder y hacen de la comunidad portadora legítima del poder. Y nuestra visión es que ese poder sea al estilo de Jesús, en el servicio. Una cooperación, entonces se trata de una cooperación práctica, social y políticamente relevante. Y en nuestro contexto se trata de generar una cultura reflexiva, responsable, que favorezca la conversión entre los especialistas y las especialidades, que recontextualicen los hechos y ayuden a avanzar. Se trata de una cooperación corresponsable, de una responsabilidad colectiva, porque si bien como seres humanos somos individualmente responsables por la vida que cada uno lleva, así también debemos ser responsables colectivamente por la situación resultante. Esa responsabilidad colectiva es una posibilidad que podemos realizar y es deseable hacerlo. La colaboración funcional en la actualidad. Aquí tomaré el pensamiento de Maturana cuando dice que tenemos que cambiar nuestra actitud en vez de competir, colaborar. Y que ese inicio de una era de conspiración y colaboración, o sea, de inspirar, se dará de mano de los jóvenes. El concepto de líder generalmente que tenemos, alguien que es capaz de que las ideas o pensamientos en un grupo se lleven a cabo, y la mayoría de las veces pues podemos encontrar que no son menos esos líderes que están como tan interesados en todo el grupo. Dice Maturana que de la mano de los jóvenes es que se va a dar este paso a la colaboración colectiva y que somos seres vivos, seres biológicos y culturales, porque somos seres en el lenguaje. En esta escuela, de la cual es cofundador, la matrística, dice que estamos frente a la gran oportunidad del cambio, donde la política ya no sirve, porque
ha perdido la credibilidad especialmente entre los jóvenes. Y ese cambio se está gestando, no es para líderes emocionales, sino para personas que van a colaborar y van a co-inspirar en un proyecto común. Los líderes pues, son sostenidos por quienes están liderados, pero en general podemos tener dos tipos de líder. El que es reconocido por sus pares como alguien que invita, que inspira y que no obliga. Y el otro, el que domina y el que quiere hacer que la gente haga lo que él quiere. Estos líderes, dice Maturana, que están llamados a desaparecer y que muy pronto no estarán porque esa otra manera de colaboración y coinspiración será la que se impone. Y en este mundo globalizado como el que tenemos hoy, donde hay tantas rupturas tradicionales de la sociedad, son los jóvenes los que tienen esa oportunidad y tienen, porque ellos tienden a ayudarse con reglas claras, básicas, como amar, co-crear, escuchar y reemplazar el yo por el nosotros. Entonces, la autotrascendencia es ese dinamismo que ocurre en el sujeto cuando realiza bien las operaciones, al ser auténtico en esa realización. La autenticidad se da en el nivel de la experiencia cuando el sujeto está atento a los datos que suministran los sentidos, de modo que la información le es necesaria y correcta para entender. La clave del auténtico progreso humano es una atenta, inteligente, razonable y responsable cooperación en redes comunitarias que siempre se expanden y complementan. La clave de la decadencia es una represión de esa cooperación. El conocer y emplear el método empírico generalizado está atento a la experiencia, estar atento a la experiencia, ser inteligente para entenderla, ser razonable para juzgar, ser responsable para decidir, nos dan bases para la cooperación corresponsable, la colaboración y la coinspiración, permitiéndonos vivir el dinamismo de autotrascendencia como sujetos, seamos persona o grupo, al ser auténticos en la realización de las operaciones. Por lo que tendremos mejor horizonte para juntos seguir a Jesús, juntos superar las barreras. La cooperación corresponsable y la colaboración y la coinspiración nos ayudarán, como conclusión, a seguir a Jesús juntos, superando las barreras. Y que eso nos impulse cada día a mirar el mundo que nos rodea con una visión renovada para no dejar de ser las comunidades alternativas como Jesús nos anima. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Gracias. Gracias, María Elena, por tu excelente exposición. Y bueno, el tiempo va corriendo, así que le pasamos inmediatamente la palabra a nuestro amigo Luis María, desde el sur. Desde el sur también existe, así que desde Argentina, Buenos Aires. Así Bienvenido. es. El sur también existe, y mientras estaba escuchando a María Elena y a Víctor, me estaba tomando unos ricos mates que vienen muy bien para esta hora. Bueno, antes que nada, el agradecimiento a los hermanos y hermanas que integran el Congreso Mundial Menonita por esta oportunidad de compartir esta experiencia, ¿no? Y esta experiencia que nos toca a Víctor, a María Elena y a mí traer algunas ideas, ¿no? Pero aquí entre nosotros están muchos de los hermanos y hermanas que han sido parte de esa caminata que ha sido los diálogos anabautistas, ¿no? René de Salvador, Amán de México, Milena, Germán de Colombia, Héctor Mondragón, bueno, tantos hermanos, bueno, Alberto, que entre todos fuimos construyendo eso, ¿no? Un espacio para el diálogo, para interpelarnos, para traer nuestras inquietudes, etcétera, ¿no? Donde muy bien lo presentó Víctor en su primera parte. Y yo voy a seguir trayendo algunas provocaciones, ¿no? Y
y me gustó pensar en esta frase que sale de una canción del rock argentino, ¿no? Mejor no hablar de ciertas cosas. Y justamente, ¿cuántas veces hemos escuchado de nuestros hermanos y hermanas las siguientes frases, ¿no? Este tema es muy complejo, mejor no lo tratemos. O la otra expresión que dice, si digo lo que pienso, los líderes de la iglesia se pueden molestar. O expresar mis opiniones puede generar que me marginen, o peor aún, que me expulsen de la comunidad. Y por último, y puede haber muchas más de este tipo de expresiones, ¿no? Cada vez que digo algo a las autoridades de la iglesia, no les gusta lo que escuchan. Y me dicen que soy un rebelde, una rebelde. Ahora bien, si leemos los evangelios, Jesús caminó con sus discípulos y discípulas dialogando con ellos y ellas, viviendo con ellos y ellas sus contradicciones. No observamos en el carpintero de Nazaret una actitud de censura, sino de amorosa libertad. Jesús y sus discípulos y discípulas constituyeron una comunidad diversa, tan hermosamente diversa como lo es hoy, ahora, nuestra comunión mundial de comunidades anabautistas menonitas. Por eso, que desde nuestro compromiso con la teología de paz, estamos obligados a expresar lo que sentimos. Poder pensar en voz alta es sin duda una característica saludable de toda comunidad comprometida con la paz y la justicia. ¿Y qué sería de nosotros y nosotras, los anabautistas del siglo XXI, si nuestros antepasados en la fe, en la Europa del siglo XVI, no se hubieran animado a expresar lo que sentían? No se hubieran animado a decirle a los reyes que no podían tomar la espada para matar. No se hubieran animado a decirle a los religiosos de ese tiempo que la interpretación de la Biblia es comunitaria y no solamente de los sacerdotes o de los pastores. Que la iglesia no es una estructura jerárquica al estilo militar y que el modelo que los primeros anabautistas entendían era el de una comunidad horizontal de hermanos y hermanas. Si ellos y ellas no se hubiesen animados a decir ciertas cosas, hoy no estaríamos acá reunidos como comunidad de fe. En los diálogos anabautistas pudimos encontrarnos hermanas y hermanos de toda América Latina, compartiendo nuestras variadas inquietudes. Pudimos hablar de los temas prohibidos en muchas iglesias y convenciones. Trajimos muchas inquietudes y seguimos afirmando que una manera saludable de vivir nuestra fe es construyendo procesos de discernimiento comunitario sobre los temas que en este tiempo nos interpelan. ¿Y cuáles fueron esos temas que hemos abordado? Algunos los mencionó Víctor en su primera parte, pero hablamos de la mujer en el movimiento anabautista, de su historia, de su proceso y del momento actual que viven las mujeres anabautistas en América Latina. En algunos lugares de plena conquista de derechos, pero todavía en muchos lugares luchando para ser reconocidas, ya que los modelos patriarcales, las teologías de exclusión, siguen estando presentes en muchas de nuestras iglesias. También hablamos de la situación de violencia institucional que se vive en muchas estructuras religiosas anabautistas menonitas. O poder decir que se dicen anabautistas menonitas, ¿no? Porque cualquier tipo de violencia institucional es contraria absolutamente a nuestra tradición. También nos interpelaban los conflictos mundiales, ¿no? Que tienen de alguna manera que ver con lo que nos interpela como cristianos y cristianas. Hablamos del conflicto palestino-israelí, hablamos de la guerra entre Ucrania y Rusia. Tratamos de buscar, en algunos casos, protagonistas
de esas situaciones, gente que vive en el territorio, que nos podía ayudar a pensar qué es lo que estaba pasando ahí, y no llevarnos por lo que nos dicen los medios hegemónicos, ¿no? Y también pensar sobre cuál es nuestra posición sobre Iglesia de Paz frente a estas situaciones. Hablamos del abuso sexual en la iglesia, ¿no? Algo que está en algunos sectores muy silenciado, pero que lamentablemente está presente. Hablamos del abuso de poder. Ante cada situación político-social en nuestros países, nos convocábamos para entender lo que estaba pasando. Pudimos tener a hermanos y hermanas de Cuba que nos comenten qué significa para ellos el bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hablamos recientemente de la situación social que se está viviendo en Ecuador, la situación de Colombia, analizamos lo que fue el paro y actualmente también tocamos el tema de el nuevo cambio de gobierno en este país. Hablamos de Perú, hablamos de Chile, cada uno de los temas buscando sus protagonistas. Tocamos el tema de la diversidad sexual, ¿no? Tema tabú por excelencia en muchos lugares. ¿Cuáles son las nuevas y desafiantes miradas bíblico-teológicos? La experiencia de iglesias que hoy se llaman inclusivas. Hemos estado atentos al proceso que han vivido nuestros hermanos y hermanas de la iglesia menonita de los Estados Unidos. Mucho todavía para aprender, mucho todavía para dialogar y para animarnos a dialogar. Y hablamos del anabautismo y el ecumenismo. Como iglesia de paz, ¿cómo no vamos a hacer una iglesia de diálogo, una iglesia ecuménica, una iglesia que también se anima al diálogo interreligioso y a la cooperación, ¿por qué no interreligiosa? Intentar hablar algunos temas en muchas iglesias y convenciones de nuestra América Latina es difícil. Con pena podemos decir que el fundamentalismo teológico ha sido la opción que han hecho muchas convenciones menonitas. Y recalco esto, ha sido una opción. Justamente el fundamentalismo ataca uno de nuestros valores centrales, la diversidad. Busca imponer el pensamiento único, busca eliminar toda divergencia. El fundamentalismo, y lo vuelvo a afirmar, es opuesto a nuestra teología de paz. Es por eso que sin buscarlo, Diálogos Anabautistas se transformó en un espacio que intenta abrir cauces para que puedan transitar las ideas e inquietudes de la hermandad anabautista. Y reconocernos como iglesia de paz, una iglesia que no excluye, una iglesia que hace preguntas, una iglesia que ama, una iglesia que dialoga. Por eso queremos invitarles a dialogar en este tiempo que nos queda. Por supuesto, si hay preguntas o reacciones a lo que hemos compartido, aquí estamos. Pero también, si lo desean, poder compartir realmente qué temas en nuestras comunidades todavía no nos animamos a hablar. Y cómo esas corrientes fundamentalistas está afectando la identidad de nuestras comunidades. O cómo vemos que muchas de nuestras comunidades dejan la tradición bíblico-teológica anabautista para sumarse a interpretaciones bíblico-teológicas fundamentalistas. Así que gracias por este tiempo de escuchar y ahora sí abrirnos al diálogo. Perfecto, gracias Luis María. Ustedes me ayudan también para ver si hay manos levantadas o personas indicando para hacer este comentario, y nos quedan unos 30 minutos para dialogar, para hacer aportes, y está abierto el micrófono, la pantalla, y como yo estoy desde mi celular, así que no veo a todos, por eso estoy pidiendo ayuda. Si hay alguien que quiera... No sé si Marco Alfredo, porque tiene su micrófono abierto, pero A no ver, sé. Gracias René por ayudarnos también tan gentilmente. Marco Alfredo, parece que quiere decir algo. Te escuchamos. Desde Colombia, Marco Alfredo, ¿o no? Yo no creo que lo cerró. Ya fue un accidente que lo abrió. Ya. ¿Alguien más?
Víctor. Sí, Alberto. Sí, gracias. No, pues fíjate que me surge algunas inquietudes sobre el fundamentalismo. Claro, cuando uno encuentra el fundamentalismo, digámoslo, descubiertamente, pues es muy fácil detectarlo y también muy fácil decir, hombre, hay que hacer un esfuerzo para suprimir el fundamentalismo de esta y de esta forma. Pero ¿qué? Y esta es una pregunta para ustedes tres. ¿Cómo detectar ese fundamentalismo que está mimetizado en nuestras comunidades, que no se, digámoslo así, no se refleja como la luz del día, como el sol, sino que se mimetiza? ¿Cómo podemos identificarlo? Y por supuesto, ¿qué estrategias desde el anabautismo para desarrollar ese tipo de intervenciones? Gracias. Buena pregunta, Alberto. Excelente. Excelente pregunta. ¿Alguien más? Antes de ir contestando. Bueno, mientras se animan a hacer un aporte, y pensando en la pregunta de Ahí Alberto. Amán tiene la mano levantada. Ah, ya. ¿Listo? Pues, Amán. Tiene el micrófono bloqueado, Amán. ¿Es de México o de Colombia, Amán? De México, de México. De México, México. Vamos, Amán. Te escuchamos. Creo que tiene problemas con la comunicación, Víctor. También. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Te Ok. escuchamos y te vemos. Ok. Bueno, tanto la intervención, no te escuché a ti, Víctor, al principio, pero escuchando a Marilena y después a Luis María, me llama la atención o qué opinaremos todos acerca de esta cultura de la cancelación. Cuando hablabas, Luis María, de ciertos temas no se habla, también a ciertas personas no escuchamos, y eso es algo interesante también, porque pareciera que dentro de nuestros grupos hay quienes sí pueden ser escuchados y quienes no, y se sigue conviviendo. Creo que es una de las cosas también que pudiera añadir a la pregunta que hacía mi hermano anterior sobre cómo descubrimos los fundamentalismos dentro de nuestras comunidades. Gracias. Gracias, Amán. ¿Me permite leer un comentario Dale. que dejó Marco Alfredo en los textos? Sí, sí, dale nomás. Dice algo así. Expulsar de la congregación es igual a comunión sutil en un proceso de doctrina de paz, entre paréntesis. Perdón, entre comillas. Lo último no escuché, perdón. ¿Puedes repetir? Ok. Repito el mensaje de Marco Alfredo. Dice así. Expulsar de la congregación es igual a excomunión sutil en un proceso de doctrina de paz, pero lo dejo en comillas. Sí, gracias. Ahora entendí el aporte. Bueno, yo en mi caso quiero expresar mi agradecimiento a ustedes realmente. Cuando se dio la pandemia, ya tenía, gracias a Dios, la oportunidad de formar parte del grupo CRE, y recuerdo que, como ustedes gentilmente lo saben hacer, ponen sus posts en diferentes grupos, y yo los vi y me decidí a participar como escuchante, pues, ¿verdad? De esos diálogos tan interesantes, estos temas que tengo que decirles, acá en El Salvador, mucho de lo que ustedes hablan son temas de salud. Yo puedo decir algo respecto a lo que dijo Alberto. El fundamentalismo está simplemente en ignorancia de nuestras iglesias. No hay formación. Simplemente alguien se siente necesitado de Dios, busca una iglesia X y se sienta. No sabe quién le predica, si está formado, a qué denominación pertenece, si tiene teología fundamentada la iglesia, si es histórica, si es una iglesia independiente. Eso lo ignora la persona. La doctrina, y simplemente pasa a creer que todo lo que le dicen es verdad. Yo puedo decirlo con propiedad porque así inicié también, no fui la excepción. Solamente quiero decirles que tuve a bien dudar de lo que se me dijo,
e empezar a investigar. Y ustedes pues han tenido bien pues cuestionar muchas cosas que yo daba por sentadas y me han animado a transformar mi pensamiento, a deconstruir lo que tenía como piedra angular y a iniciar de cero. Eso es lo que yo puedo agradecer a los diálogos anabautistas. Gracias, René, desde El Salvador, Centroamérica. ¿Algún otro comentario, amigos, amigas, antes de que demos la palabra para ir respondiendo a estas preguntas? Yo solo quería saludar y bueno, y comentar que no fui parte de Diálogos Anabautistas porque en ese momento era estudiante del seminario menonita y generalmente la discusión ahí era de cuán radical anabautista éramos, entonces estamos como muy en el otro extremo los problemas que teníamos. Pero hoy soy pastor acá en una iglesia al sur de Florida y ahora empiezo a ver cómo espacios así son necesarios. Incluso hace un tiempo hice una investigación con chicos que terminaron el secundario que participaron de un programa del seminario y muchos de ellos terminaron siendo líderes de la iglesia. Y yo los entrevisté a todos los que hoy en día son líderes de la iglesia para ver qué había en común, digamos, entre que terminaron el secundario hasta ser líderes. Y generalmente, y lo que encontré es que todos encontraron un espacio seguro, digamos, donde podían charlar sus dudas. Para muchos fue el programa del seminario, pero para otros fue simplemente encontrar a alguien que simplemente podía escucharlos. Y eso, por eso valoro mucho y sé que quiero firmar el trabajo que están haciendo porque es muy importante que haya lugares donde se puedan hablar las cosas que no se hablan en otros lados. Es necesario, digamos, para formar líderes y para formar gente que va a dirigir el futuro de la iglesia. Y por otro lado, ahora estoy acá en el sur de Florida, que es una zona súper conservadora y rodeada de fundamentalismo de todo tipo. Acá en Florida tenemos el gobernador, que es la versión futura de Trump, y así que estoy como súper rodeado de eso, y entre todos encontré un pastor metodista con el que más o menos tenemos varias cosas en común, entonces ya solo el hecho de charlar y incluso quejarnos de los demás, por lo menos ya sirvió para tener esperanza de que, bueno, ahora por lo menos quejamos, ya descargamos esto y podemos seguir. Así que bueno, que solo quería comentar esas cosas para decir que estos espacios son necesarios y afirmo el trabajo y agradezco el trabajo que hicieron y que continúan haciendo con esto. Gracias, gracias. Desde Florida, Estados Unidos. ¿Hay otro aporte para... Ya llevamos 1 hora dialogando, conversando. Y bueno, mientras se animan, yo me animo también a pensar una respuesta a la pregunta de Alberto. Y bueno, mirándolo en forma más micro, diríamos, en cómo detectarlo en nuestras iglesias, como nos dice Alberto. Creo que el problema de la crisis eclesial que se vive hoy en América Latina tiene que ver con la teología. Este es un problema teológico. De hecho, no podemos desconocer que la teología va de la mano de la política, ¿no es cierto? Y en el caso de nosotros en América Latina, a partir de los años 50, 60, llegó una gran cantidad de misioneros promovidos desde los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que no solo venían a promover el evangelio, sino también a promover una ideología política. Y eso fue permeando la teología de nuestros seminarios, por ejemplo. Yo personalmente estudié en un seminario bautista en Santiago y siempre recuerdo al rector, que era norteamericano, el administrador, bueno, gran parte de la planta docente eran hermanos norteamericanos. Y por supuesto, y nosotros viviendo en plena dictadura acá en Chile,
la política era un tema tabú, de ello no había que hablar de política. El ecumenismo tampoco, eso era, no tenía nada que ver con la denominación. El comunismo era era el diablo, ¿no es cierto? Incluso la formación académica, el querer formarse más seriamente, tampoco no lo veía muy bien, sino que tenía uno que tener ciertos rudimentos nada más. Y entonces todo eso permeó de alguna manera no solo a los seminarios, sino a las iglesias. En el caso chileno tenemos una etapa muy fea en nuestra historia, que en general las iglesias evangélicas apoyaron la dictadura militar de Pinochet. Y entonces, bueno, se han abierto ciertos espacios. Por eso creo que la teología anabautista llevada en buena manera, siendo participativa, colaborativa, congregacional, y creo que eso ayuda a que no se filtren, diríamos de alguna manera, esas visiones fundamentalistas. Por supuesto, si eso uno, como dice Luis María, que el liderazgo autoritario, jerárquico ha entrado a las iglesias menonitas, justamente en muchas iglesias de otras denominaciones uno se da cuenta que los líderes tienen esa visión y nadie les puede discutir porque justamente son jerarcas. En el caso nuestro, no es justificable porque justamente la teología dice que, no, que debemos todos discernir, todos participar, todos somos comunidad. Pero yo creo que ahí está la naturaleza humana también, nos gusta el poder y entonces la gente se va dando cuenta que revistiéndose de un clericalismo, porque eso va de la mano en el fundamentalismo, cuando el clericalismo es muy fuerte, la gente empieza a tener una eclesiología y una práctica jerárquica que no tiene nada que ver con el anabautismo. Pienso que por ahí se puede ir detectando, no es fácil, pero hemos visto casos de iglesias menonitas este último tiempo que uno entra y no tiene nada de iglesias menonitas. Es como estar en una iglesia de otra denominación, no quiero ofender ni nada por el estilo, pero justamente ahí está el desafío interno. Y lo otro, mirándolo en forma macro, es que justamente desde otra vez desde el norte están viniendo muchas corrientes, mucha influencia para justamente poner estos temas que son tabú, entre comillas, y defenderlo. Y justamente las iglesias se movilizan cuando se habla del aborto, del matrimonio igualitario. Esos son los temas que los convocan para salir a marchar. Pero, por ejemplo, en la semana antepasada, 18 días hubo de protestas en el Ecuador, de un paro, y las iglesias evangélicas, incluyendo la menonita, no hicieron nada por ayudar, por hacerse presente en este estallido social que cobró 7 vidas, y la mayoría de los hermanos indígenas que vinieron a Quito a protestar eran evangélicos, la mayoría de los líderes, incluso uno era un pastor, uno de los líderes que promovía. Entonces, por ahí también hay un gran desafío de cómo también ver que la misión cristiana no es intramuro, no es estar en el templo, sino que estar con la gente y caminar y a veces no tenemos la respuesta, pero podemos acompañar y ayudar. Creo que hay que salir de nuestros estados cómodos para, para ver y conocer la realidad, porque el contexto que vivimos es muy diferente a los unos 10, 20 o 30 años atrás, del contexto que se vive hoy día en nuestro país, en América Latina. Bueno, entonces le dejo la palabra también a María Elena y también a Luis María, si quieren también hacer soporte en esta pregunta. Gracias, Víctor.
uno podría decir frente a esta pregunta, primero que no hay una sola respuesta, hay varias, ¿no? Y quizás nos puede ayudar en internalizar esta afirmación tan clara de los anabautistas. Jesús es el centro de nuestra fe, ¿no? La comunidad es el centro de nuestra vida, la reconciliación es el centro de nuestra misión. Entonces, si Jesús es el centro de nuestra fe, interpretamos la Biblia desde los evangelios, ¿no? Entonces ya hay una hermenéutica particular, digamos, ¿no? Para interpretar la Biblia. Si la comunidad es el centro de nuestra vida, pensamos en una vida en comunidad, una vida que dialoga, una vida que está con otros y otras, una vida donde las preguntas nos las hacemos y tratamos de construir el discernimiento comunitario. No existe el pensamiento único en una comunidad sana. No existe la jerarquía. Víctor lo mencionó varias veces y ha sido prácticamente en nuestros diálogos anabautistas un elemento. Las estructuras jerárquicas vienen de los modelos militares. En los modelos militares son modelos violentos. Por eso, una iglesia que tiene una estructura jerárquica está muy cerca de ser una estructura violenta. Ahora, suena así medio provocador. Bueno, dialoguémoslo. Una iglesia donde unos mandan y otros obedecen no es el modelo de Jesús. Claro. Será otro modelo y cada uno tiene la absoluta libertad de optar por el modelo que quiera, pero no es el modelo de Jesús y no es el modelo anabautista. Por eso es lo que de alguna manera promueven los fundamentalistas, ¿no? Interpretaciones de la Biblia de una manera, digamos, la Biblia plana, entonces la Biblia puede usarla para justificar cualquier cosa, puede usarla para justificar la guerra, total, Yahvé es el Dios guerrero, ¿no? Puede utilizarla para justificar la exclusión de las mujeres, total, agarramos algunos textos medios raros del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, y así encontramos un montón de justificaciones que fomenta el fundamentalismo, ¿no? Y nuestra misión es la reconciliación, y si nuestra misión es la reconciliación, tiene que ver con el hecho de que tenemos que acercarnos al diferente, aprender del diferente. Y la reconciliación no es solamente con el que tengo algún conflicto, la reconciliación es con todos los actores que son parte de nuestra sociedad. Una iglesia que se abre al barrio, que dialoga en el barrio en el marco de cierta horizontalidad. No esa iglesia que dice voy a conquistar al barrio para Cristo, no. A ver, una iglesia de puertas abiertas que venga y comparta con los vecinos y las vecinas, ¿no? Solidariamente, y si hay una mezquita, poder hacer puentes para dialogar y compartir el Ramadán y que ellos vengan a compartir la Pascua. O sea, entonces, eso son elementos característicos de una iglesia que no es fundamentalista con lo que es una iglesia o un modelo de liderazgo fundamentalista. Pero justamente construir estos espacios, me gustó el testimonio de Marcos ahí en el sur de los Estados Unidos. Bueno, encontrar un colega, un hermano, un amigo para poder acompañarse frente a una estructura social, político, cultural conservadora, ¿no? Entonces digo, me parece que eso es importante, y de eso de alguna manera hemos querido como diálogos hacer, acompañarnos, porque la fe se vive en comunidad, y a veces algunos necesitamos esa comunidad más amplia, ¿no? Esa comunidad más amplia que hoy está reunida en Indonesia, ¿no? Que nos reuníamos cada 15 días o por semana el primer año en los diálogos anabautistas. Y en cada una de nuestras expresiones también traíamos nuestras cargas y también traíamos nuestras contradicciones. Y qué lindo es traer las contradicciones entre los hermanos y las hermanas. No somos perfectos, no somos perfectos, ni queremos ser perfectos, ¿no? Ni queremos ser perfectos. Yo quiero hablar con libertad. Y si hay algo
que no, decimos aquí, que no cuaja, que no cierra, están mis hermanos y hermanas para que amorosamente me acompañen en mis ideas y mis contradicciones. Entonces digo, me parece que la pregunta, bueno, ¿cómo detectar eso? Y bueno, el fundamentalismo, bueno, lo detectamos cuando faltan todos estos elementos, cuando nos bajan línea, cuando nos dicen que tenemos que sujetarnos a la idea hegemónica, cuando nos imponen liderazgos, ¿no? Cuando hay jerarquías que son violentas, cuando se excluye, cuando hay lecturas, no solo bíblicas, sino también sociales, excluimos a las diversidades sexuales, excluimos a los divorciados, excluimos a, ¿se entiende? Los que buscan esas falsas purezas. Lo vemos en los evangelios, o sea, borracho, que se juntaba con mala gente, todas las cualidades que tenía Jesús, porque no respetaba los criterios de pureza. Bueno, eso era el fundamentalismo. Jesús no fue ajeno al tener que lidiar con los fundamentalismos. Y los fundamentalismos lo llevaron a la cruz. Los fundamentalismos políticos y los fundamentalismos religiosos. Gracias, Luis María. Quiero dar la palabra a María Elena. ¿Quieres un aporte a este tema? Gracias. Y Marcos, gracias por tus palabras, por tu reconocimiento al trabajo que dices que no has estado, pero entonces esperamos que puedas estar de ahora en adelante con nosotros. Para la pregunta de Alberto, algo de lo que yo exponía es que para mí sería como desconocer el contexto en el que estamos, en las diferentes formas. Dentro de veces de las iglesias creemos que estamos dentro y el mundo afuera no está, o el mundo afuera es desconocido. Y ahí es el énfasis de la necesidad de que quien está en el liderazgo, si realmente es un líder, no al estilo autoritario, que es lo que estamos viendo también en algunas de nuestras comunidades, que tiene que hacerse lo que el líder diga, sino un líder que abre su espacio para que otros puedan participar y puedan colaborar. Porque en cosas tan sencillas, por ejemplo, Alberto, en algunas de nuestras comunidades, donde solamente la persona que está como líder o como pastor es quien puede dirigir una reflexión o puede predicar, eso es parte para mí de lo que ya podríamos denominar ese fundamentalismo. Y yo estoy convencida también de que la formación, la educación para las personas es bien importante, porque muchas personas llegan a las iglesias y se quedan ahí, pero parte de nuestra historia es los anabautistas iniciales, todos estudiaban la Biblia y muchos eran analfabetas, ni siquiera eran académicamente preparados, pero dicen que juntos estudiaban y pudieron levantar su voz para las situaciones políticas, para las situaciones religiosas que se vivieron. Y cuando yo planteaba ahora de que poder conocer esa historia y que este método nos ayuda a conocer el pasado, mirar cómo estamos en el presente y también cómo proyectarnos al futuro, pero eso implica esfuerzo y tiempo. Pero quien está en el liderazgo, si no le interesa esa parte de que la gente realmente sea formada, pues ahí seguiremos con muchas de nuestras iglesias llamadas anabautistas, que se supone tenemos esta teología, como ya decía Víctor, que es hermosa y personalmente también lo creo, y sé que en muchas cosas, aunque tenemos muchas cosas en común con los otros cristianos, pero esa manera que dice que como anabautistas debemos vivirla en la vida diaria, que hace la diferencia, creo que es importante que en algunas de nuestras comunidades se pudiera cuestionar. Pero a veces cuestionamos y entonces estamos afuera, como la frase que nos escribieron ahí en el chat. Gracias, María Elena. Bueno, estamos terminando. Si hay algún comentario, alguna palabra. Víctor. ¿Sí?
solo leer la notita que nos dejó Marco Alfredo, porque aparentemente tiene problemas de comunicación. ¿Sí? ¿Qué dijo? Voy a intentar leer el comentario que nos hace él. Dice así: mientras las congregaciones anabautistas sean estructuralmente un reflejo del Estado, habrá ausencia de identidad anabautista contextual y, por el contrario, reafirmación de doctrina de asumir y obedecer. La inclusión y permanencia es garantizada en la obediencia. Rebelarse atenta contra el modelo del Estado reflejado. Ese es el comentario de Marco Alfredo. Sí. Bueno, lo que él nos está diciendo también es la crisis de identidad que está viviendo el anabautismo hoy, y eso es importante. Tener clara nuestra identidad nos ayuda a caminar. Cuando no está claro, justamente es lo que nos está pasando este último tiempo. Así que como Diálogos Anabautistas hemos querido aportar en estos 2 años de caminata una pequeña luz. Nosotros no tenemos una estructura detrás, ¿no es cierto? Somos un grupo de amigos que nos juntamos cada 2 semanas a través de este Zoom y conversamos, pero nos damos cuenta que a veces no es necesario tener una gran estructura para poder influenciar y poder encender un poco el entusiasmo, y eso nos da una satisfacción, que lo estamos haciendo al estilo de Jesús. Recurrimos a los amigos para que nos cobijen y nos hospeden para seguir en esta tarea. Bueno, esto sería todo hasta el momento. Creo que hemos sido muy, muy juiciosos con el tiempo también. Doy gracias a cada uno de los presentes y especialmente a Luis María y María Elena. Y creo que hemos cumplido la tarea y creo que nos deja mucho que pensar este rico diálogo. Le doy gracias a Alberto también, que su pregunta fue muy, muy pertinente. Yo quiero al final también. Perdón que interrumpa. Perdona, René, ¿vas a decir qué? Sí, que nos quedan 9 minutos. Bueno, me gustaría, si es posible, que ustedes abran sus cámaras para tomar una fotito para el recuerdo y dejarla en el grupo CREE. Ya. Bueno, y yo quería gracias, dar gracias Héctor, a todos los integrantes del Congreso Mundial, que algunos mirarán más tarde la grabación, y no sé si habrá alguna manera gracias, Marco Alfredo, de que podamos conocer alguna impresión o alguna reacción positiva o negativa a nuestro espacio y a lo que hemos expresado en esta tarde. Y nuevamente agradezco esta oportunidad de estar en este momento siendo parte de esta 17ª Asamblea del Congreso Mundial Menonita 2022 de Indonesia. Muchas gracias a cada uno, como les digo, que nos escuchará, y si en alguna manera nos hacen llegar sus reacciones, sería muy importante para nosotros.